Mi nombre es Enrique Marín, soy profesor de Derecho del Trabajo, específicamente de normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En estos días de aislamiento e incertidumbre, y aún antes, he venido pensando en las cuestiones fundamentales que dieron origen al derecho del trabajo. Pensaba en eso a medida que se acentuaban las carencias de agua, electricidad, gas, gasolina, dinero en efectivo, transporte público. Seguían produciéndose numerosas muertes, más que las provocadas por el coronavirus, por malaria, tuberculosis, sida y falta de medicinas y tratamiento para los enfermos severos, así como por las ejecuciones extrajudiciales en sectores populares, a lo cual se agregaba la estampida de los que se han ido. Ya que no podemos salir de casa, deberíamos preguntarnos qué va a pasar con este país. ¿Cómo podremos evitar otro tropiezo mayúsculo como este? Porque voces autorizadas nos anuncian que no será el último, sobre todo si las carencias continúan. ¿Qué podremos hacer como académicos para contribuir a enderezar el rumbo? El derecho del trabajo tiene que ver con las relaciones individuales y colectivas de empleadores y trabajadores. Esta rama del derecho data apenas del siglo XX y hoy todos los estados cuentan con un derecho del trabajo estructurado. Esto no siempre fue así, ni fue fácil. Para conquistar los derechos que hoy consagra el derecho del trabajo, los trabajadores pasaron calamidades y hubo que llegar a una catástrofe para que las naciones se decidieran a abordar internacionalmente los problemas de los trabajadores. Vale la pena recordarlo porque lo que se dijo entonces tiene plena vigencia en el mundo y específicamente en Venezuela. Entre 1914 y 1918 hubo la Primera Guerra Mundial, cuando, agotados los ejércitos y extenuados los pueblos y en la miseria, se decidió pactar la paz. Se dijo que no duraría en países enteros si no se atacaba el drama de las inhumanas condiciones de vida y de trabajo. Sin una mejora de las condiciones de trabajo, no habría paz duradera. Precisamente para contribuir a ese propósito, fue creada la OIT, que acaba de cumplir 100 años de existencia. Ahora bien, en estos tiempos de cuarentena y de terrible empobrecimiento del país, tenemos que meternos en la cabeza que mientras el grueso de nuestra población tenga inhumanas condiciones de vida y de trabajo, aquí no habrá paz social y la situación para todos será cada día más precaria, con o sin pandemia. ¿Cuáles son las enseñanzas fundamentales que nos deja el derecho del trabajo para encaminarnos hacia una paz duradera? Permítanme que me refiera a algunas de ellas. Lo más acuciante es el problema del empleo y del salario, ambos destruidos. No se puede vivir con salarios de a $2 mensuales y muchos no llegan a ganarlos. Nos estamos acostumbrando a que la población pierda talla y peso y cada vez esté más enferma y se acorte su esperanza de vida. Y a que la gente regrese del trabajo a las 10 de la noche para levantarse al día siguiente a las 2:30 y 3 de la mañana y empezar su calvario. La pobreza en Venezuela rebasa todas las escalas y es como un tren sin control. Ya en 2018 se decía que 90% de los venezolanos no tenían ingresos suficientes para comprar alimentos. Y no era una cifra definitiva porque el tren sigue avanzando. Así, el país no puede ser viable. La pobreza afecta sobre todo al pobre, pero nos termina afectando a todos. Nadie se salva.
Pero la pobreza no es lo único y a veces no es lo más grave. Lo peor es la desigualdad. Una norma de la OIT dice que no puede haber discriminación en el empleo por raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, ni por otros motivos que los países establezcan. Y otra dice que las mujeres y los hombres deben ganar lo mismo por trabajo de igual valor. ¿Cómo les parece a ustedes que estamos en materia de igualdad en el empleo y la ocupación y de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres? Para no hablar de igualdad en la sociedad en general. ¿Ustedes no creen que la desigualdad, además de enorme e injusta, crea resentimientos sociales y con estos estamos viviendo? Ahora bien, en tiempos de cuarentena, cuando afrontamos el riesgo del contagio en medio de una debacle económica, no habrá manera de que nos detengamos a reflexionar y nos propongamos seriamente hacer algo, dar pasos concretos para acabar con la desigualdad. Podremos hacerlo, porque todos vamos en el mismo barco y el barco se va hundiendo. Cuando fue creada la OIT, había trabajo forzoso masivo en el mundo. En 1930 se aprobó un primer convenio internacional contra el trabajo forzoso, otro en 1957 y un protocolo en 2014. En estos 100 años se han logrado grandes progresos, pero sigue habiendo trabajo forzoso en todos los países y en Venezuela prolifera sobre todo la trata de personas. Las denuncias son cada vez más frecuentes y las garras de la trata tienen brazo largo. En Hong Kong, China, por ejemplo, hay venezolanas condenadas con graves penas por haber sido enviadas a ese país como mulas. El trabajo infantil era otra plaga en 1919. La OIT ha aprobado convenios para combatirla y se han hecho numerosos programas y acciones para llevar esos convenios a la práctica. También en eso ha habido progresos enormes en el mundo: retiro de niños del trabajo y escolaridad obligatoria. Sin embargo, en este país se está cobrando fuerza nuevamente el trabajo de niños, aún en sus peores formas, incluyendo la prostitución, el tráfico de drogas y otras actividades delictivas, la mendicidad y toda clase de trabajos peligrosos. Finalmente, unas palabras sobre la libertad sindical. Desde 1936, y exceptuando el periodo de la dictadura que concluyó en 1958, se desplegó en Venezuela una actividad sindical normal. Coexistían confederaciones, federaciones y sindicatos. Luego, bajo el presente régimen, se han impuesto una serie de limitaciones a esa libertad y han ocurrido hechos muy graves de violencia a dirigentes, empleadores y trabajadores, incluyendo enjuiciamientos y asesinatos de trabajadores y dirigentes sindicales. Tan seria es la situación que una comisión de encuesta de la OIT que visitó el país la describió en términos dramáticos y formuló recomendaciones para acabar con las violaciones a la libertad sindical. En las aulas universitarias se enseñan las reglas e instituciones de derecho del trabajo. Ojalá que en las cátedras se tenga en cuenta cada vez más el contexto trastornado, descompuesto donde se aplica ese derecho, y para evitar que tengamos un derecho aéreo y de minorías, se trate de lograr que se le simplifique y perfeccione. Pero más allá del intento académico de difundir el derecho del trabajo, la cuarentena por el virus y la que seguirá por mucho tiempo debido a las carencias del país, me dicen que debemos buscar soluciones urgentes a los problemas fundamentales que conciernen a las relaciones laborales, comenzando por dar una preparación adecuada
a los estudiantes sobre estos problemas y por emprender una campaña de divulgación para crear conciencia en la ciudadanía y especialmente entre empleadores y trabajadores. Conciencia contra la discriminación en el empleo y la ocupación, incluida la discriminación y la remuneración entre hombres y mujeres, contra el trabajo forzoso u obligatorio, contra el trabajo infantil y a favor de la libertad sindical. De esa manera, como se lo propuso la OIT en 1919, en un futuro que ojalá no sea muy distante, podremos estar dando pasos hacia una paz social duradera en un país donde todos podamos convivir en paz.